Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos a este webinar ARCODS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Hoy tenemos con nosotras a Zuloarc representando al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9. Enseguida os presentaré al ponente de hoy, pero como todas las sesiones que llevamos haciendo, lo solemos empezar explicando un poquito el proyecto y quiénes somos. ARCODS es un proyecto de educación que pretende visibilizar buenas prácticas arquitectónicas que desde nuestro punto de vista son prácticas referentes y que buscamos que lleguen a jóvenes profesionales para que puedan implementar proyectos con esta perspectiva de garantizar derechos. Nosotras somos EMPEU, yo soy Belén. Nuestra cooperativa es una cooperativa de arquitectas especializada en cooperación al desarrollo y trabajamos en proyectos de cooperación internacional, acción local y también en proyectos de educación para la ciudadanía global o educación para el desarrollo sostenible. Es en ese marco en el que ARCODS pues, trabaja y bueno, después de esta breve introducción, hoy con el objetivo número 9 de Industria, Innovación e Infraestructuras y con esa intención de transversalizar derechos en lo que es el ejercicio profesional, vamos a contar con nuestras compañeras de Zuloarc. Tenemos aquí a Manuel Pascual García, él es arquitecto por la ETSAM y es miembro fundador del colectivo. Zuloarc es un grupo interdisciplinar centrado en arquitectura colaborativa y urbanismo participativo, establecida en 2001 con sedes en diferentes lugares: Madrid, Berlín, La Coruña, Bolonia, Ámsterdam, Atenas y La Palma. Ha trabajado en proyectos como el Campo de Cebada y el Pabellón de SS 2016. Su enfoque combina el diseño urbano, la pedagogía y la innovación ciudadana. Y a pesar de haber desarrollado investigaciones en Europa, Asia y América con la plataforma de inteligencias colectivas, trabaja en España y ha sido reconocido con premios como el Golden Nica, el premio de Arquia Próxima y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, tenemos a Manuel, que es profesor asociado en la ETSAM y es docente invitado en universidades internacionales. Y por hablar un poquito más de Zuloarc, la práctica profesional del colectivo funciona bajo un modelo colaborativo, distribuido y líquido que promueve la corresponsabilidad y la autoría compartida en proyectos de diseño urbano, acción cívica, pedagogía e investigación. Y bueno, como en los demás webinars, creemos que ahora lo más importante es escuchar a nuestras invitadas, a Manuel en este caso. Como representante del colectivo Zuloarc, te damos paso, tienes el micro y los mandos para que compartas con nosotras el proyecto Operación Herminio, con ubicación aquí en Madrid, España. Te dejamos y en un ratito conversamos al final de esta sesión. Pues vamos directamente a compartir la pantalla y empezamos con el proyecto. Como habéis dicho, venimos a hablar desde esta también cooperativa, este colectivo que se llama Zuloarc, y venimos a hablar del proyecto Operación Herminio, pero hemos querido enmarcarlo dentro de un hashtag o dentro de un tag que estamos trabajando desde hace un tiempo, que es lo que llamamos arquitecturas blandengues. Herramientas de arquitectura que normalmente no han estado en la cara A de los que trabajamos en arquitectura o los que estudiamos arquitectura y que nos parece que tienen un impacto fundamental. Y nos parecía fundamental traerlo, sobre todo si vamos a hablar del ODS 9, que en realidad es un ODS que habla de industria, innovación e infraestructura, pero que precisamente habla de que la construcción de esa infraestructura tiene que ver con la construcción desde la resiliencia, pero promover innovación y proveer industrialización desde la sostenibilidad. Y cómo esa capacidad de industria, que normalmente asociamos a una condición absolutamente material, ¿no? O como esa cualidad de la industria que pensamos siempre con grandes infraestructuras o grandes edificios en la ciudad, en realidad tiene mucho que ver con herramientas de la arquitectura que son mucho más blandas, que se vinculan más a la conversación, a la gestión, a la gobernanza de la ciudad,
para provocar que este ODS pueda funcionar. Y por eso traemos un proyecto que empieza muy chiquitito, cuando la vocación que tiene es la de un gran impacto. Antes de hablar de Operaciones Minio, quiero situar mínimamente Zuloar, que es este colectivo que definimos en 5 frases. Identidad líquida. Trabajamos en proyectos donde muchas veces esta ambición colaborativa hace que la autoría del proyecto en la que estemos se transforme y no sea un proyecto nunca de Zuloar, sino que Zuloar colabora y participa con identidades que se crean para los proyectos que estamos trabajando. La segunda es que trabajamos desde hace mucho tiempo con este concepto de jerarquías fluidas, que tiene que ver con no casarnos con un sistema, ¿no? Se ha trabajado mucho o se ha hablado mucho sobre la jerarquía vertical, horizontal de los estudios, y nosotros trabajamos con lo que llamamos jerarquías fluidas, que estén vivas, que seamos capaces de cambiar la jerarquía en cada proyecto en función de lo que se necesita, pero que además la jerarquía permita como relaciones bidireccionales, de arriba a abajo y de abajo a arriba en todo momento. Oficina distribuida, habéis oído antes que tenemos muchas pequeñas sedes repartidas por Europa, que no es otra cosa que es poner al servicio de la gente la oficina y no al revés, y que cuando una persona tiene que moverse de ciudad por una cuestión personal o por una cuestión de lo que sea, es la oficina la que se adapta a esa realidad y hoy es la que permite que la oficina esté distribuida por esos lugares. Y terminamos con 2 pequeñas cosas, pero que son pues, seguramente lo más importante, poner la estructura de cuidados de la oficina, es decir, las personas que trabajan en el centro. La estructura de cuidados es diseñar todo el espacio de trabajo para que cuide de las personas que trabajan en él y el entorno de aprendizaje, que es estar seguros de que muchas de las cosas que hacemos no sabemos hacerlas, sino que pensamos que Zuloar es un lugar donde aprender a hacer las cosas y que desde ese aprendizaje nos permite acceder a proyectos y acceder a una perspectiva de los proyectos que creemos que es muy conveniente. El proyecto que traemos hoy es Operación Herminio y siempre empezamos contando los proyectos con 2 fotos. La primera es como la foto del objeto material, la que saldría en una revista si este proyecto se publica. Pero la segunda es la que nos parece más importante, es esa arquitectura blanda que es mucho menos fotogénica, pero que nos parece más importante. Y es esta otra foto, la foto de un trabajador municipal del Ayuntamiento de Madrid. Siempre empezamos contando este proyecto diciendo que en el año 2014, cuando empieza, nosotros éramos muy fans del Cuerpo Nacional de Policía. Por varias razones, sobre todo 2. La primera es por la persona que llevaba en ese momento las redes sociales, que tenía un humor increíble que hacía que el Cuerpo Nacional de Policía bajara a la conversación casi tú a tú con mucha gente, ¿no? Mandaba tweets como si haces el Breaking Bad acabarás Prison Break, ¿no? Esto lo hacía @policía, o sea, la cuenta oficial de la policía. La segunda cosa que nos encantaba del Cuerpo Nacional de Policía era la manera en la que le ponían nombres a los casos. Vamos, esto está a la orden del día, ¿no? Todos estos casos de corrupción que por aquel año 2014 estaban en boca de todos, pero que lamentablemente parece que siguen. Todos estos casos de la policía le ponían unos nombres increíbles. Si conocéis un poquito de historia policial, conoceréis la Operación Pokémon, ¿no? Que le ponen ese nombre porque había tantos casos de corrupción que era imposible como tener el listado de todos, ¿no? Y ellos bromeaban entre los policías y decían, hazte con todos. Era imposible hacerte con todos los Pokémon porque había muchísimos corruptos. O la Operación Púnica, que afecta a la Comunidad de Madrid, donde el nombre viene del latín. Púnica o Punis es Granada y el principal acusado era Alberto Granados y por eso le ponen ese nombre, ¿no? Nos parecía que era muy creativo esa manera de poner los nombres, pero sobre todo lo que nos gustaba ni siquiera era el nombre que lo ponían, sino lo que ponían siempre antes del nombre, esa palabra, operación, que hacía que cualquier caso, en vez de ser un pequeño caso, pareciera algo que era radicalmente gigante y con un afán de transformación brutal. A nosotros nos llama precisamente el Ayuntamiento de Madrid para diseñar un pequeño stand en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el CONAMA del año 2014 o 2015, y nosotros, nuestra ambición cuando en el año 2014 estábamos trabajando era transformar ciudades enteras, tener un impacto gigante, ¿no? Pero claro, nos llamaban o conseguíamos contratos para hacer pequeños stands en una feria de medio ambiente. Y nosotros dijimos, claro, no, lo más importante es pensar que desde un pequeño stand, en realidad, puedes hacer un proyecto que transforma la ciudad. Y con esa misma vocación de impacto que tiene la policía,
decidimos llamar al proyecto como la Operación Herminia, porque no se acababa en ese stand. Ese stand lo diseñamos, como veíais en esa pequeña infografía, como un stand diagonal, con un pasillo en el medio. El stand del Ayuntamiento de Madrid estaba en la entrada de la feria, entonces del Congreso, ese pasillo hacía que todo el mundo, en vez de bordearlo, pasara por mitad del stand, y entonces fue el stand más visitado, porque claro, todo el mundo tenía que pasar por él. Y tenía esta materialidad que, como veis, reutiliza algunas de las maderas de los bancos en desuso del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una vocación de construir tipologías que tengan un doble uso. Por un lado, tenían que servir como construcciones de mobiliario que podía encontrarse en un huerto urbano. Por aquel entonces el Ayuntamiento de Madrid estaba impulsando la primera red de huertos urbanos comunitarios, entonces le interesaba mucho vincularse con ese imaginario, y nosotros intentábamos construir ese imaginario, ¿no? Ese uso que sirve para los huertos urbanos, pero darle un uso durante la realización del Congreso. Así, el invernadero en realidad era la biblioteca de folletos, o los bancales elevados y accesibles en realidad eran el espacio expositivo donde colgar los proyectos. La manera en la que empezamos a pensar cómo convertir un proyecto muy chiquitito de diseño, muy pequeño de diseño, en una operación, empezó pasando por que cada uno de esos mobiliarios tuviesen una vocación de réplica. Diseñamos un catálogo de todo el stand con manuales de instrucciones en abierto que cualquiera se podía descargar para replicar en sus huertos esos mismos muebles que estaban en el stand. En realidad el stand era un showroom de mobiliario hortelano para que pudieras construirte en tu propio huerto con los manuales para que cualquiera lo pudiera replicar. La segunda cosa que hicimos para conseguir que el stand fuese una operación y no un pequeño stand era que cada uno de los objetos tenía una segunda vida planificada. Los bancales iban a servir de separador de la oficina de Medialab Prado. El invernadero en realidad era un aula exterior de arte en una escuela municipal del Ayuntamiento de Madrid, en la Escuela Municipal El Alba, donde sigue el invernadero. Y la tercera cosa que nos dimos cuenta que era realmente radical para conseguir que el proyecto, que empezó siendo un pequeño stand, acabara siendo una operación que podía transformar todo el urbanismo de Madrid, nos dimos cuenta que un proyecto así no podía hacerse desde un estudio solo, ¿no? Desde una oficina sola, que era fundamental trabajar en la colaboración de muchos agentes que estaban o que podían estar implicados en hacer que un proyecto así se convirtiera en una operación. Y uno de las personas que conocimos y que pone nombre al proyecto es Herminio, que es el que veis en la foto. Herminio es un trabajador municipal del Ayuntamiento de Madrid, una persona que ha trabajado como carpintero, electricista en muchos de los talleres municipales, y que en los últimos años, cerca del año 2014, trabajaba como responsable de mantenimiento en uno de los almacenes de mobiliario del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, cuando empezamos a hacer el proyecto, lo que primero que dijimos a la gente con la que estábamos trabajando, a los técnicos con los que estamos hablando, era: necesitamos recorrer esos almacenes para construir un stand entero con materiales circulares, con materiales que ahora están en desuso, no comprar nuevos materiales, sobre todo en una feria como el CONAMA, que en teoría es un Congreso Nacional de Medio Ambiente, pero que si vais el último día al CONAMA, tiene los mismos contenedores que cualquier otra feria o congreso, donde se tiran kilos y kilos de moqueta, kilos y kilos de materiales que se han utilizado solo durante ese proyecto. Para nosotros era fundamental que eso no ocurriera, ya lo habéis visto con este proceso de las segundas vidas. Entonces fuimos recorriendo los almacenes hasta que dimos con Herminio, que Herminio era increíble. Nos abrió una puerta a lo que de verdad consiguió ser un proyecto que transformaba esta operación. Y es que Herminio, con su lógica de trabajador municipal manual, llevaba mucho tiempo almacenando las maderas de los bancos más clásicos de Madrid, el Banco Madrid y el que se llama Banco Romántico, porque cada vez que una empresa de contrata tenía que reponer un banco que por lo que sea estaba en mal estado, el metal directamente lo vendía al peso y sacaba dinero, pero la madera tenía por contrato, para que no se abandonara, tenía que llevarla a un taller en Talavera de la Reina para que se reciclara como derivados de la madera. Pero claro, la mayoría de estas maderas son maderas ultra buenísimas, son maderas de exteriores, son increíbles,
Y entonces Herminio decía, bueno, déjame un palé o dos, déjamelo aquí, que ya sabré yo qué hacer con ello, ¿no? Porque con estas maderas Herminio montaba estanterías y hacía otras cosas. Y nosotros le decimos, Herminio, pues podríamos utilizar esta madera para el stand. Dice, bueno, esta y la que queráis, o sea, aquí no tengo más porque no me da abasto, pero se están cambiando todos los bancos de Madrid y esa madera está yendo a Talavera. Y entonces fue cuando se nos encendió la bombilla y le dijimos, Herminio, para el stand, genial, pero podríamos habilitar algún tipo de mecanismo. ¿Habría madera suficiente en este almacén para que toda la madera de cualquier banco de Madrid que se repone viniera aquí y se pudiera ofrecer a proyectos ciudadanos, a los huertos urbanos que se van a legalizar en nada para que puedan construir con ellos los bancales? Dice, hombre, por material aquí, el que necesitéis. Aquí hay mucho más de lo que se pueda necesitar. Y ahí nos dimos cuenta de que haciendo ese recorrido, dialogando y con estos pequeños modelos de gestión, no solo con Herminio, sino con todos los técnicos de la Subdirección General de Educación Ambiental, que son los que estaban liderando el Congreso y los que estaban liderando también este proyecto de huertos urbanos, y se dieron cuenta entre todos que realmente se podía establecer ese protocolo. Había un excedente en Madrid que normalmente no se utiliza. Y trabajando con esos técnicos, todos los bancos como estos que veis en las fotos, conseguimos que se derivaran a ese almacén municipal y que se pudiera firmar un protocolo para que en esta fotografía, que es la primera reunión donde los técnicos municipales se reúnen con los responsables que habían ganado los concursos de licitación de las parcelas de huertos urbanos comunitarios para que asociaciones las pudieran gestionar, que fue un hito increíble en Madrid, ese día los técnicos, además de decir, os damos las llaves de vuestros huertos, también les dijeron, y os vamos a poner un palé con 100 maderas de bancos y 100 listones de banco para que con ellos podáis construir. El stand, que empezaba a ser una cosa muy chiquitita, a partir de esta arquitectura que no solo es física, sino que es esa tecnología blanda de la que hablábamos, donde no puedes hacerlo solo, necesitas negociar con un montón de agentes y saber cuándo es la oportunidad, permitía que ese stand, en vez de un stand, fuese una operación urbana que realmente impactara en todos los distritos de la ciudad. Este es el primer mapa de huertos urbanos comunitarios legalizados que el Ayuntamiento de Madrid saca. Hoy hay muchos más, pero para que veáis el impacto de cómo un pequeño stand en realidad está haciendo una acción urbana. Y estas son imágenes de cómo esas maderas llegaban a unas parcelas que estaban completamente peladas y claro, esas asociaciones no tenían ni recursos para materiales, ni tenían muchas veces conocimientos de construcción y de pronto les llegaban unos listones de madera increíble y unos tablones perfectos para poder construir sus bancales. Y esto es la operación Herminio, es gente diseñando con un material que entre mucha gente se ha conseguido que se ponga a disposición. Es una infraestructura resiliente como la que hablaba el ODS 9 para que sea la propia ciudadanía la que cree a partir del recurso que tú le pones. Otro de los huertos donde han construido mogollón de bancales con esta infraestructura, pero claro, ya la ciudadanía es maravillosa y con las maderas se construían fuentes públicas, bancos pero con un diseño completamente diferente, sombras, pequeñas casetas, ya también con procesos, con estudios de arquitectura joven emergentes por aquel momento, trabajando en los huertos, pero también en otros muchos sitios, arquitecturas más sofisticadas, como en el Huerto de Plata de Castañar, la V de Villaverde, o el proyecto del colectivo Todo por la Praxis en Cinema Usera, que también utiliza las maderas de la Operación Herminio para construir la infraestructura, o el colectivo Basurama en un huerto también en Usera, que hace este espacio de encuentro que a la vez es un bancal. Pero también empieza a producirse o empieza a reproducirse en otros lugares. Esto es un parque infantil en el centro de Madrid donde las tablas para hacer el espacio de estancia o el banco de espera está hecho también con esas maderas. Y es que ya no solo es una cuestión de que la ciudadanía a partir del proceso de los huertos utilice ese material, sino que los propios técnicos municipales aprenden. Y muchos de los jardines infantiles, si vais hoy a Madrid, que tienen arenero, un arenero no previsto que se ha sustituido seguramente de un suelo que al principio sería de un caucho o de un material menos natural, ahora que hay más areneros, la manera de contener la arena para que no se vaya es trabajar con las maderas que Herminio posibilitó en la operación Herminio, donde ya no solo trabajan proyectos ciudadanos, sino también los propios técnicos municipales. Y pongo este mapita, os puse primero un mapa de los huertos urbanos. Este es un mapa que elaboramos
dentro de un proyecto con el colectivo Basurama, que es un mapa de dónde están los recursos del Ayuntamiento de Madrid, donde muchos de los proyectos que se han hecho con arquitecturas de segundas vidas y con materiales de la Operación Herminio figuran, pero donde además Basurama hizo ese proyecto para visibilizar dónde estaban los almacenes con otros materiales donde esta Operación Herminio podía seguir replicándose y que esa información no fuese una información privilegiada, sino que realmente se democratizara con esa información. Esto cierra de alguna manera el proyecto de Operación Herminio, pero como veo que me quedan 3 minutos, si te parece, Belén, voy a terminar con un bis, ¿no? Como nosotros los arquitectos, que siempre, y arquitectas, siempre que tenemos esta oportunidad de contar un proyecto, nos subimos mucho, ¿no? Y creemos que somos casi artistas y entonces algunas veces traemos proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta Operación Herminio, que empieza en el 2015, continúa? Que 2014-2015 continúa hasta proyectos que han ocurrido más recientemente y que creo que merece la pena relatar. Y es que en un grupo más numeroso de gente, con gente como Enrique Espinosa, Liz Villalba, Juanita Jones, María Mayo, David Cárdenas, Lorenzo Pulido o Manu MacGyver, pero también mucha más gente, volvemos a trabajar en el diseño de un stand del CONAMA, volvemos a habilitar esas maderas de bancos en la Operación Herminio, pero intentamos ir un paso más allá. Y trabajamos con un proyecto que tiene también una foto muy bonita, que es la que ha salido publicada más veces, que es un mobiliario móvil que posibilita en las plazas espacios de diferentes formas, pero como os decía antes, nos gusta más enseñar esta foto de esas arquitecturas blandas que normalmente no se ven, que permite visibilizar cómo es el proceso de trabajo que permite que una cosa así suceda, como trabajar con técnicos municipales integrados en tu propio equipo, trabajar con comunidades afectivas y vecinales, involucrar a constructores en el proceso para que permitamos que entre dentro de los presupuestos y hay una parte emocional en el proyecto que lo transforma, ¿no? Y trabajar con, como decía, con los mismos almacenes de materiales donde además de las maderas hay muchísimos otros recursos en el Ayuntamiento de Madrid y en este caso trabajamos con los báculos de farola, las luminarias de farola esféricas que nos permitían construir un mobiliario que no fuese solo de estancia, sino también que pudiera ser un reclamo, una iluminación nocturna. Y veis cómo en esta ocasión, con menos prejuicios, conservamos esa capa de memoria que tienen los bancos de Madrid, donde tú estabas sentado en un lugar donde alguien pues había escrito quién le gustaba o quién odiaba, ¿no? Y estaba puesto desde ahí, ¿no? Es trabajar con esos bancos, no solo desde lo material, sino también desde la memoria, permitía además una infraestructura que podía ser móvil y estar en otra feria, en un lugar completamente distinto y utilizarse en 2 ferias diferentes y que esas frases de los ciudadanos de repente se pudiera ver en un evento en el que estaba el príncipe por aquel entonces, donde esa comunidad de afección o de afectos es la que permitía construir este mobiliario, pero que también había identificado esa segunda vía donde en muchas plazas duras, donde es muy difícil habilitar un espacio donde la ciudadanía puede reunirse, donde puede trabajar o donde puede celebrar cosas, permitiera que este proyecto lo hiciera, ¿no? Y como este proyecto acaba en la plaza del Conde Duque, en el que ha estado mucho tiempo, haciendo que sea la comunidad de gente que vive en el Conde Duque el que estaba disfrutando de un stand del Ayuntamiento de Madrid hecho con bancos reutilizados, pero también con las luminarias reutilizadas. Y esa lógica, que además intentamos, igual que la primera vez, cartografiar para que se identificara muy bien cuáles eran los beneficios de trabajar con este tipo de infraestructuras o de industria, permitió que cuando se piensa en un mobiliario que tiene que recorrer 9 espacios públicos de la ciudad, nos dijeran queremos replicar lo mismo, queremos seguir trabajando con esas segundas vidas y queremos hacer que de verdad sea un mobiliario móvil. Y entonces veis cómo ese mueble se va, un mueble que hace esas palabras de Imagina, se va en unos camiones recorriendo diferentes espacios públicos de la ciudad para habilitar un proceso de participación. Y se queda finalmente en Matadero, Madrid, haciendo también que otra plaza dura pueda tener una gestión vecinal. Termino con una mini reflexión, Belén, perdona, sé que estoy un poco fuera de tiempo, pero es una mini reflexión que habla de un homenaje que hacemos con estos camiones en los que pone Imagina a un proyecto de Tuñón y Mansilla, arquitectos madrileños de una generación anterior, pero que fueron maestros y profesores a los que admiramos y respetamos y que habían hecho un proyecto en el que en el teatro, en un proyecto de museo, en el Museo de Castellón, habían llevado las letras de museo por la carretera haciendo el mismo juego que hacemos nosotros. Y nosotros
hablamos con el mismo fotógrafo que fotografió las letras de museo de Tuñón y Mansilla para fotografiar Imagina. Y teníamos ese juego también donde en función de cómo se colocaran los camiones, la posibilidad de construir palabras que tenían que ver también con los espacios públicos diferentes, ¿no? Como por ejemplo aquí que se ve magia, ¿no? Aquí veis las dos imágenes que homenajean al proyecto de Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla con el nuestro, que tenía una vocación muy diferente, pero que hablaban de dos momentos donde la arquitectura ya no, en ese momento ya no estaba debatiendo sobre museos y sí sobre plazas, donde no estaba debatiendo sobre como un amor romántico, ¿no? Como el de esas parejas de arquitectos de los años 2000, ¿no? Y sí estaba hablando de colectivos, de promiscuidad, de otro tipo de relaciones, incluso con gente no arquitecta, y ya no estaba tan como poniendo en primera plana el detalle constructivo y sí ese collage de materiales y de segundas vidas que permiten imaginar ciudades distintas. Y con esta imagen homenaje termino la presentación de este proyecto que empieza siendo un pequeño stand y acaba siendo una operación urbanística gigante. Wow, Jolín Manuel, qué pasada de proyecto, el impacto y cómo trasciende también, creo que de cómo ha empezado con todo lo que es la operación policíaca a luego ver los camiones transportando esas letras, creo que de verdad es una operación potente y entiendo que sigáis, ¿no? Trabajando en Operación Herminio porque puedes seguir creciendo y ampliándose con todos estos materiales que se vuelven a utilizar, ¿no? O sea, quiero, antes de empezar a hacerte las preguntas y a conversar, a coger diferentes reflexiones que tienes. Me parece que la definición que tenéis de Zuloar, que esa identidad líquida, la jerarquía fluida, nosotras también trabajamos desde el enfoque de cuidados de manera interna, y luego el aprender a aprender, ¿no? El entender que nuestro trabajo es un constante aprendizaje y que debemos pues poner energía en seguir aprendiendo cada día de cada acción. Creo que el término que más me ha gustado, no lo había escuchado nunca, es el de arquitecturas blandengues. O sea, es el que mira hacia las personas, ¿no? Esas arquitecturas no fotogénicas, que para nosotras son tan fotogénicas, que son las que están llenas de gente utilizando el espacio, en lugar de ser esas fotografías blancas, ¿no? En las que solo aparece una cortina. Bueno, abogamos por esas arquitecturas blandengues y nos sumamos al hashtag y lo utilizaremos con vosotras, haciendo referencia y con vosotros, porque, bueno, creo que dice de lo social, de poner las personas donde tienen que estar, ¿no? Que es en ese centro de los proyectos y esos cuidados o esa interdependencia que tanto falta y que tan evidente es en el sector, pues acoja el protagonismo que merece. De hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, este término blandengue se iba a poner un vídeo al principio, pero como tampoco tenemos mucho tiempo, al final he preferido no ponerlo, pero se hizo, o sea, viene de, ya se había trabajado, ya habíamos hablado de esas soft skills, ¿no? O esas tecnologías blandas, el término blando está desde hace mucho tiempo en boga, pero incluso queríamos hablar de cómo esas cosas blandas que normalmente se menosprecian, ¿no? Y hay un vídeo maravilloso en Totalmente. el que otro de nuestros referentes culturales, que es el Fari, es este cantante increíble y maravilloso, ¿no? Pero que tiene como esta entrevista que le hacen en televisión, donde le preguntan y él está hablando de que hay un hombre que él no aguanta, que es el hombre blandengue, que es ese hombre que lleva el carrito de la compra y las bolsas, donde es que ese hombre, es que la mujer se le ha subido a la chepa, ¿no? O sea, como que además de ser blando ya es blandengue, ¿no? O sea, que hay más todavía, ¿no? Y cómo recuperar ese término que normalmente se veía, o él lo ponía el Fari en su contexto temporal, Y desde lo negativo, ¿no? político, ¿no? Como en un lugar como de no se puede caer más bajo ya que el hombre blandengue, ¿no? Recuperarlo y ponerlo como la bandera de esas arquitecturas que son blandengues, donde, como decías, ¿no? Esa foto que es la cara B, que habla más de esas tecnologías que en realidad tenemos mucho más fácil el acceso a ellas que intentar construir con vigas de hormigón gigantes, que es cómo llegar a pactos, cómo hacer gobernanzas distintas o cómo
diseñar modelos de gestión que puedan tener ese impacto, ¿no? Entonces, todavía nos parecía más importante desde ahí. Y, sobre todo, cómo poner a las personas en el centro del proyecto, porque son los que acaban transformando el proyecto que puedes estar lanzando tú, ¿no? O sea, bueno, creo que has respondido ya a la primera pregunta, ¿no? De cómo se hace presente esa defensa de los derechos humanos a través de la arquitectura y cómo nuestro ejercicio puede convertirse en una herramienta para garantizar derechos, que es justamente, pues eso, ¿no? Mirando hacia las personas, yendo también desde lo pequeño a lo grande con esta transformación también desde lo que es un showroom, ¿no? Hacia un impacto ciudadano, urbano y a una escala territorio, en el que la segunda vida también la segunda vida de la segunda vida, ¿no? Vosotros creéis que le están dando una segunda vida a las maderas y luego después esas maderas están pensadas para que ocupen espacios desde el inicio, ¿no? Y que también justo haya un manual que permita que la gente pueda replicar, o sea, bueno, creo que lo que habláis de la circularidad en este proyecto está a todas las escalas y en todas las fases. Y Por bueno, complementar un poco a esa primera pregunta claro, que lanzabas, creo que hay una cosa que tiene que ver también con esta cosa de Haraway, de Donna Haraway, que habla de que el futuro será de los parentescos extraños, que es darnos cuenta o empezar a decir cosas que en realidad han existido toda la vida, que el arquitecto solo no es capaz de hacer las transformaciones, ni siquiera de los proyectos más revisteros. Es necesario un montón de equipos transdisciplinares, pero no solo de equipos, sino de habitantes, gestores, que hacen que un proyecto de verdad sea exitoso, ¿no? Y entonces creemos que es muy bonito en Operación Herminio hablar de cómo la autoría en realidad de este proyecto es desde Herminio, que estaba ahí en su almacén de mobiliario, a los técnicos de educación ambiental que posibilitaban las cosas, donde nosotros éramos una pieza más, ¿no? Y recordamos este capítulo de esta serie de Sheldon Cooper, ¿no? Que es un capítulo en el que hablan de Indiana Jones Indiana Jones y en busca del arca perdida. No sé si habéis visto esta peli, que es una peli como del año 85, yo creo, ¿no? O sea, como una peli viejísima. Y dicen que en realidad es una película en la que si quitas a Indiana Jones, la película es igual. Porque Indiana Jones va a buscar el arca perdida, pero en realidad la encuentran los nazis antes que él, o bueno, se la roban los nazis, la abren y se mueren. Si quitas a Indiana Jones de la ecuación, los nazis habrían encontrado el arca perdida, la habrían abierto y se habrían muerto igual. Es decir, Indiana Jones no cambia nada. Y nosotros decíamos, pero en realidad hace que la película sea mucho mejor, o sea, como sea más interesante, sea más divertida. Entonces, frente a un modelo de arquitecto Superman que cree que él solo va a mejorar el mundo, nos gustaba mucho ese arquitecto Indiana Jones, que en realidad sabe que si le quitas a él, las cosas siguen pasando, pero que Allen, tiene esa capacidad de hacer que sean más divertidas, sean más interesantes, tengan más impacto, ¿no? Y sean un poco mejor, pero sabiendo que forma parte de un ecosistema muy grande donde cuantas más gente se involucre, va a ser más complejo y más interesante el proceso. Y creo que eso tiene también mucho que ver con esta cosa de los derechos urbanos, ¿no? Como involucrar a muchos a hablar sobre ese objeto de la que todo el mundo es experto, que es la ciudad, que en realidad es nuestra casa, claro. o sea, totalmente. Bueno, creo que has explicado fenomenal cómo la infraestructura urbana a través de esta operación Herminio, además también el personificarla, creo que la humaniza, ¿no? Y aparte de que ya es un proyecto hiperhumano y accesible para todos los barrios, eh, como a través de esa memoria colectiva que tienen los bancos, se contribuye a un proceso innovador y participativo en la ciudad para garantizar pues el derecho al espacio público, al reciclaje. Bueno, creo que ha sido súper completa la sesión. Creo que además habéis transversalizado muchísimos temas y que podríais haber estado ubicados también en cualquier objetivo con esta operación. Y ahora para poder cerrar el webinar quería pedirte una pregunta final o bueno, una pregunta final no, en realidad es un mensaje al estudiantado, a los jóvenes arquitectos y arquitectas que siguen este webinar, a nuestras audiencias. ¿Qué crees que es importante en las nuevas generaciones para que se pongan a acompañar, ¿no? o a trabajar en estas arquitecturas que son más humanas, justas, que están conectadas con las personas, con sus memorias y que a través de procesos innovadores y de hacer ciudad
pues tengan la capacidad de transformar o de garantizar algunos derechos que hoy tenemos vulnerados, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje o de comentario te gustaría hacerles para estas jóvenes que empiezan y estos jóvenes que empiezan a ejercer la profesión? Pues voy a hacer dos, en realidad, un poco populista el primero, pero es que de verdad lo creo, o sea que esto no lo hago por populismo, sino porque en mi experiencia profesional como profesor asociado y en la docencia, en la pedagogía desde Zuluar, en muchos formatos, de verdad creo que es así. Y es que más que algo que decirles, que se escuchen más entre ellos, porque cuando cada vez que hablen la boca dicen de verdad cosas que son hiper relevantes y mucho más contemporáneas sobre la situación de la arquitectura, de lo que se creen y sobre todo de lo que tenemos que decir gente que a lo mejor somos más mayores. Creo que yo aprendo más en la escuela de lo que aprenden ellos de mí. Entonces, lo primero que les diría es que hablen entre ellos y que ahí tendrían el mensaje, un mensaje mejor que el mío. Lo segundo es que piensen que la arquitectura son muchos tipos de herramientas distintas, muchos tipos de herramientas. Que mmm, la arquitectura es todo lo que cada uno de ellos quiere que sea y que puede ser lo que cada uno quiere que sea. Y que además permite hacer una cosa que hoy es muy necesaria, que es no solo comprender un mundo, una sociedad, una ciudad que es hipercompleja y no simplificarla, sino que además también permite imaginarla y transformarla, porque nos están o estamos perdiendo la capacidad de imaginar futuros mejores y la arquitectura es una herramienta perfecta para hacer este trabajo de imaginación y que para pensar en esas arquitecturas que pueden pensar mundos mejores, no menosprecien esas arquitecturas blandengues, esas herramientas que no solo son las vigas y los pilares, que son fundamentales y que, vamos, nos encantan, sino que también tienen que ver con modelos de gestión, con gobernanza, con pactos, con diálogos, con conversaciones, con enredos, con fiestas, y que eso hace arquitectura que transforma la ciudad, que sean unos buenos diseñadores de fiestas, diseñadores de enredos y de modelos de gestión que impliquen, por eso me ha hecho mucha ilusión trabajar con el ODS 9, que impliquen no solo lo inmaterial, sino también trascienda a lo material, porque lo guay de este proyecto es que desde lo blando se trabaja con un material que es muy sólido. Y es que Madrid, y esto no lo sabe ningún alcalde que ha pasado por la capital, debe ser una de las únicas ciudades que no tira ni una sola madera de banco, sino que todas se reutilizan en proyectos donde es la ciudadanía la que sigue transformando. Y eso son los arquitectos que vienen los que tienen la capacidad de hacer que sigan imaginando ciudades pues, más emergentes. Muchísimas gracias. O sea, no tengo nada que añadir, nada que decir. Creo que el mensaje es claro, ¿no? Desde lo material, ¿no? Esa carga de las instalaciones y de la construcción frente a lo inmaterial y la antropología y la sociología de la arquitectura, intentar que ambas sean protagónicas en todo lo que hacemos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por la sesión de hoy, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación de MPU a este proyecto. Seguimos en contacto y ha sido un placer tenerte con nosotras hoy. 1.000 millones de gracias a vosotras. Seguir haciéndolo porque es maravilloso vuestro trabajo. Un abrazo gigante. Un abrazo. Cerramos la sesión de hoy. Seguimos con el resto de objetivos las próximas semanas. Muchas gracias por escucharnos.